Hola, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Pues me di a la tarea de buscar información sobre cuál era la apariencia física de Siddhartha Gautama. Entonces, este tema me ha llamado la atención porque si bien nunca fue algo que para mí fuera importante, desde que estudio un poquito más los suttas, he notado que hay algunas descripciones del Buda en cuanto a su aspecto físico. Y también me puse a pensar un poco cómo es que de pronto tenemos un chorro de imágenes o representaciones del Buda. Y yo me preguntaba qué tan ciertas son o qué tan solamente simbólicas son. Porque algo que recuerdo muy bien es como este cabello ensortijado que ponen en el Buda y que creo que desde la tradición mahayana, estos chinitos pegados en su cabeza, como no sé si es como un cabello muy ensortijado, tiene un simbolismo. Sin embargo, rastreando en el canon Pali, descubro que el Buda en realidad tenía rapada la cabeza, ¿no? En algunos suttas hay gente que lo describe como el calvo, refiriéndose a él de una manera despectiva. Normalmente eran personas de otras tradiciones. Entonces el Buda no tenía pelo, ¿no? Bueno, o sea, sí tenía, pero se lo rapaba, como todos los demás renunciantes. En el Ambata Sutta, que es en el Digha Nikaya 3, cierto brahman no solo llama calvito al Buda, sino también negro, como refiriéndose a que fuera una clase vasalla. Esto probablemente tenía un fundamento en que Gautama perteneciera a esta población indígena, y un dato que apoya esta teoría es que el pueblo de los Sakya seguía costumbres matrimoniales dravídicas, mas no arias. Ahora bien, el Buda nació al norte de la India, en un país que hoy conocemos como Nepal. Ahí mismo podemos ver que hay diferencias físicas muy marcadas, sobre todo en las clases altas y los de las clases bajas. Por ejemplo, los de clase alta suelen ser un poquitín más altos, su piel es igual un poco más clara, la nariz más perfilada, mientras que los de las castas más bajas, su piel tiende a ser más oscura y nariz más chatita, por ejemplo. Aquí les pongo en la pantalla 3 ejemplos de hombres nepaleses que no se parecen mucho entre sí. Y es como aquí en México, es difícil distinguir como a un prototipo de hombre de la clase alta y a un prototipo de hombre de la clase media y a otro de la clase baja. Realmente no, sí podemos decir que, por ejemplo, los hombres del norte o las mujeres del norte, estados como Sonora, Chihuahua, pues son mujeres un poco más altas, muchas tienden a tener piel más blanca, a diferencia de los estados en el sur, que son pieles un poquito más morenas, son un poquito más bajitos. Entonces, si bien sí podemos notar esta diferencia, también sería poco acertado decir, no sé, un hombre del sur a fuerza tiene que tener estas características. Entonces, por eso es difícil también apostar a que Siddhartha pudiera parecerse a cualquiera de estos 3 personajes que yo pongo aquí en la pantalla. O sea, podría ser muy parecido a uno y ninguno a los otros 2, o tener un poquito de los 3. No sé, solo quería ponerles estas imágenes de estos hombres para que nos diéramos una idea. Ahora, creo que en el cristianismo también se tiene un dilema similar cuando se quiere representar a Jesús de Nazaret. Normalmente lo que vemos no se parece nada a un hombre de Judea. Siempre creo que se tiende como a idealizar siempre a este tipo de seres grandes, de seres muy avanzados espiritualmente. Y bueno, dentro de otras cosas que he investigado, todas estas representaciones que hoy tenemos del Buda histórico están bastante relacionados con la cultura griega. Y es que a partir de que los griegos llegaron a India,
Pues supongo que muchos se convirtieron al budismo y como ellos solían tener representaciones de sus dioses y acá no había una representación, pues entonces comenzaron a idear o a imaginar cómo se podría ver este ser tan elevado espiritualmente. Como ellos rendían homenaje, respeto y devoción a todos sus dioses a través de estas imágenes, pues no concebían la ausencia de una representación similar para este personaje, ¿no? Entonces, hasta donde he podido indagar, ellos fueron los que inventaron la imagen del Buda y la modelaron a partir del dios Apolo. Aquí les pongo en la pantalla una representación del Buda hecha por estos griegos. Si vemos la imagen, podemos apreciar perfectamente bien esa influencia helenística. Por ejemplo, la toga grecorromana que le diseñaron e incluso el pelo. Y eso me llama mucho la atención porque aquí es donde vemos las primeras representaciones de un pelo o un cabello del Buda, pero no es como el ensortijado del que yo les hablé al inicio, que es más perteneciente al budismo mahayana. Ahora, lo que yo he encontrado en los suttas siempre han sido descripciones como muy sorprendentes. Por ejemplo, cierto hombre que era padre de una hermosísima mujer, una doncella que hasta donde se escuchan los suttas, no era que tuviera siquiera alguien que pudiera competir con ella, era una mujer extraordinariamente hermosa e inteligente. Bueno, pues el padre de esta, cuando vio al Buda, él quedó atónito con su apariencia, con su gracia, con su comportamiento, con su manera de caminar, es decir, con su porte. Entonces este hombre consideró que en el mundo no existía nadie más digno de casarse con su hija. Por supuesto, el Buda no aceptó. Ya les contaré la historia de Magandilla, que es súper interesante y donde podemos ver todo el poder destructivo que una persona despechada puede cometer. Bueno, pues seguimos con estas descripciones físicas del Buda que he encontrado. Hay un libro que se llama La Isla, escrito por Ayaan Pasano y Ayaan Amaro, donde encontré algo muy interesante. Cito entonces: la historia nos dice que poco después de su despertar, el Buda caminaba en el valle del Ganges, hacia el encuentro de los 5 compañeros con quienes había practicado las austeridades antes de seguir su propio camino, para buscar la verdad a su propia manera. En ese camino, una seta errante de nombre Upaka lo vio aproximarse y quedó muy impresionado por la apariencia del Buda. No solo era un príncipe noble y guerrero que tenía un porte propio de su educación, sino que era de una altura inusual, extraordinariamente bien parecido. Estaba vestido con harapos como los que usan los ascetas errantes, pero brillaba con un deslumbrante esplendor. Upaka se sintió inclinado a preguntarle: ¿quién eres, amigo? Tu rostro es tan claro y brillante, tus modos son formidables y serenos. Seguramente debes haber descubierto una gran verdad. ¿Quién es tu maestro, amigo? ¿Y qué es lo que has descubierto? El recientemente iluminado Buda replicó: soy uno que ha trascendido todo, un conocedor de todo. No tengo maestro. En todo el mundo soy el único que está completamente iluminado. Nadie me enseñó esto. Llegué a través de mis propios esfuerzos. Upaka le contestó: ¿intentas decir que tú afirmas haber vencido el nacimiento y la muerte? Ciertamente, amigo, soy un victorioso, y ahora en este mundo de los ciegos espirituales voy hacia Benares para proclamarlo inmortal. Upaka contestó: bueno, muy bien por ti, amigo. Y moviendo la cabeza, se fue por otro camino. Ay, esto cuando lo leí me impactó. Haber intercambiado palabras con un Sama-Sambuddha, con un ser de la envergadura de Siddhartha Gautama ya una vez despierto, no debe ser cualquier cosa.
quiere decir que Upaka tenía no un chorro de arena en los ojos, una tonelada de arena en los ojos que no le permitió ver ni discernir con quién estaba hablando, no solo por el aspecto físico, que le llamó mucho la atención, sino por la respuesta que él le da. Si ustedes leen el Canon Pali van a encontrar muchas historias que describen situaciones como esta, encuentros con el Buda, en donde las personas no lo reconocen, escuchan su enseñanza, pero tampoco la comprenden y se van. Hay casos en los que también va a haber que la gente o personas se encuentran con el Buda, no lo reconocen, pero cuando escuchan su Dhamma lo reconocen y entonces se afianza más su fe y confianza en él. Por ejemplo, alguna vez el Buda llegó a un cobertizo donde ya residía un monje llamado Pukusati, que no lo conocía, se había ordenado con alguien más, seguramente algún arahant, discípulo del Buda, pero él mismo no lo conocía. Entonces cuando lo vio, cuando compartió con él el cobertizo, no lo reconoció físicamente. De hecho, Pukusati lo llama amigo, y llamar amigo a alguien en aquel entonces denotaba un estatus de igualdad. En fin, bueno, pasan la noche meditando juntos y al día siguiente el Buda le da una enseñanza y entonces Pukusati lo reconoce de manera inmediata y se disculpa con él porque lo había llamado amigo. Entonces, en lo que este sutta nos deja entrever es que el Buda no a todos les llamaba la atención físicamente, es decir, no todos notaban estas características que otras personas sí notaban. En el Vajilla Sutta es una historia similar. Vajilla no conoce directamente al Buda, pero se asume un arahant. Entonces, cuando un deva le dice que él no es ningún arahant, pero que sí hay un Sama-Sambuddha con el que puede aprender, entonces Vajilla, como por una fe establecida aún sin conocer al Sama-Sambuddha, viaja 1000 kilómetros durante una noche para llegar a su encuentro. Cuando él llega al monasterio de Anathapindika, ve a muchos monjes caminando en meditación. Dentro de esos monjes, me supongo que muchos ya eran sotapannas, otros anagamis, otros serían sakadagamis, y habría arahants. Y habría otros que no fueran todavía con algún grado de iluminación. Sin embargo, Vajilla, cuando los ve, inmediatamente sabe que el bienaventurado no se encontraba ahí y pregunta por él. Entonces ya le dicen que había ido a pedir junto con otros monjes una ronda de alimentos, y Vajilla sale a su encuentro, lo va a buscar. Cuando Vajilla ve al bienaventurado, lo reconoce de entre todas las demás personas por su apariencia. Y bueno, les comparto aquí el pedacito del sutta de Vajilla en el que se hace la descripción. Entonces Vajilla abandonó apresuradamente el bosque de Yeta y entrando en Savatthi, vio al bienaventurado caminando para pedir limosna. Su rostro era sereno, hermoso. Era un verdadero placer contemplarlo. Inspiraba confianza, con sus facultades sensoriales en calma, su mente en paz y habiendo alcanzado la suprema tranquilidad, controlado, atento, con sus sentidos restringidos, era un ser magnífico. ¿Qué tal? ¿A poco no se les enchina también la piel? Y es que justo esto me está haciendo reconectar con cómo me sentí cuando vi por primera vez al venerable Bhante Punjaji y también cuando vi a Ajahn Sona, que aunque no lo vi físicamente, tuvimos esta interacción con él vía Zoom. Y en ambos casos les puedo decir que su presencia
me impactó tanto que casi no pude hablar, se me olvidaba el inglés, me quedé como en una especie de éxtasis, de devoción. Y es que el Buda decía que quien veía al Dhamma, lo veía a él. Que quien honraba a un monje bien entrenado en el Dhamma, le honraba a él. Entonces, ver a estos dos maestros, interactuar con ellos, ha sido una de las experiencias más impresionantes en mi vida. Cómo el cuerpo físico habla de cómo está el interior de cada uno de nosotros. Ver un rostro amable, un rostro sereno, un rostro que inspira confianza, es como llegar a un continente a salvo, ¿no? Es como decir, ya llegué a este lugar que es todo paz, que aquí puedo encontrar protección, que aquí puedo encontrar seguridad. Y eso es lo que reflejan en su rostro, en sus movimientos, en su porte. Es impresionante cómo el exterior es un reflejo del interior. Y aunque haya personas que por fuera son bonitas, son atractivas, si interiormente no lo son, no poseen virtudes, no desarrollan estados saludables de la mente, eso se percibe también afuera a pesar de la belleza física. Y lo mismo podría ser a lo mejor un hombre o una mujer que no sean muy agraciados físicamente, pero que tienen un desarrollo interior superior al de cualquier ser humano normal. Su apariencia física sí cambia, sí dice mucho del interior. Entonces ahora imaginen cómo Vajilla se sintió impactado frente a la presencia de un Sama-Sambuddha, de un ser excepcional, único, que solo aparece en el mundo cada que el Dhamma está extinto. Entonces debió haber sido impactante. Y a pesar de esta magnificencia de su ser, de su apariencia, de su porte, yo me pregunto si hoy mismo tuviéramos un Sama-Sambuddha viviente, ¿cuántos de nosotros podríamos apreciar su Dhamma? Me acuerdo mucho de una monja que acaba de fallecer en Tailandia y que la conocían como una santa viviente, ¿no? Es decir, una arahant. Su voz, su rostro, la manera de conducirse, les puedo decir que entra también muy bien en esta descripción que hace Vajilla. Con todo esto lo que yo quiero transmitirles es no que el físico o lo que un maestro pueda impactarnos físicamente es lo verdadero a seguir en un Dhamma, no. Sin embargo, estas descripciones me ayudan a mí a reforzar mi fe, mi confianza en el Dhamma, en un maestro bien entrenado. También me hace pensar sobre toda la parte no saludable que ha emergido de el ser humano por intentar siempre como representar algo que admira y termina tergiversándose mucho. Podemos ver hoy día que hay representaciones del Buda en macetas, floreros, playeras, plumas, en toda clase de cosas mundanas que finalmente tienden a denigrar, a vulgarizar la imagen de alguien omnisciente, de un ser magnífico. Yo creo que por eso el Buda siempre se opuso a que se hiciera como una estatua de él o una imagen de él, precisamente porque iba a despertar como aspectos poco saludables de la mente, ¿no? Sin embargo, creo yo que durante su estadía en este mundo, la apariencia del Buda sí impactó de manera positiva a muchas personas. Claro, estas personas tenían lo que el Buda describía como un grado de maleabilidad buena para aprender el Dhamma. En lo personal, estas descripciones refuerzan parte de mi fe, parte de Sada, no solo porque es como algo físico y tangible, no sé, como algo material, por llamarlo de alguna manera, sino porque describe la magnificencia de un ser perfecto que ha alcanzado el máximo grado
de perfección en el mundo. Cada vez que yo veo una imagen o un símbolo que representa al Buda, lo que veo representado es todo el potencial superior que un humano puede llegar a desarrollar. Finalmente, el mensaje del Buda es que todos y cada uno de nosotros podemos llegar a ese mismo estado a través del esfuerzo, la dedicación y un trabajo constante en el Dhamma. Y que al igual que Vajilla, también se dejen impactar por esta descripción que él hace, por lo mismo que Vajilla siente cuando ve al Buda. Y pues con estas reflexiones voy cerrando este video. Me alegra mucho que hayan estado aquí. De verdad no saben cuánto disfruto preparar estos videos para compartir con todos ustedes. Les deseo que tengan un hermoso día y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Bye bye.